Bueno, hola, buenas tardes, casi buenas tardes, son las 11 de la mañana. Estamos aquí con la iniciativa de Actualícese, charlas con Actualícese, desde casa, acompañándolos con esta iniciativa que nace desde la declaración de la cuarentena nacional. Aprovechando los esfuerzos que tienen nuestros conferencistas con sus conocimientos, los amigos y además uniéndolos con las plataformas de Actualícese para poder acompañarlos a ustedes, aprovechando que las obligaciones continúan, hay mucha normatividad y pues que seguimos nosotros con nuestras labores. Esta es una iniciativa que llega a contadores, a empresarios, administradores, a todo el público en general, que es de mucha utilidad. Entonces, tenemos ahora en esta charla al doctor Carlos Alberto Rodríguez Molina. El doctor Carlos Alberto Rodríguez es contador público con más de 26 años de experiencia en organizaciones de economía solidaria. Es coordinador del Comité Contable y Financiero de Confeco Valle, certificado por ACA, miembro técnico ad honorem de NIF para pymes, ante el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y bueno, un montón de experiencia para hablar hoy acerca de esa información que tenemos que presentar en las cooperativas por el año 2020. Doctor Carlos Alberto Rodríguez Molina, bienvenido a Charlas con Actualícese. Don Hernando, buenos días. Buenos días, Carolina. Buenos días, Carlos Alberto. Gusto en conocerlo y saludarlo. Me dice que es suscriptor nuestro desde hace mucho tiempo, de 20 años. Bueno, casi se vuelve suscriptor sin haber creado la suscripción. De cualquier forma, le agradezco mucho su presencia y vamos, antes de que usted inicie, a hacer un comentario sobre el decreto 639 del 8 de mayo del 2020. Ese decreto creó el apoyo al empleo formal. En general estamos hablando de un subsidio, pero en el momento en que sale el decreto se comete un error de dejar por fuera a las personas naturales, comerciantes, formalizados. Entonces, sobre eso hubo mucha discusión. Yo mismo hice un editorial que está en este momento en Actualícese, en el cual me quejo del asunto y se le envió también a la Presidencia de la República. De esa queja y de las quejas que hizo el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, entonces cambiaron las cosas y entonces está este boletín 23 que les voy a leer. El gobierno nacional continúa en el proceso de implementación del programa de apoyo al empleo formal, el que llamamos subsidio nosotros. Bogotá, diciembre 16 de 2020, o sea, el viernes pasado. Luego de la expedición del decreto legislativo 639 de 2020, el pasado 8 de mayo, que crea el programa de apoyo al empleo formal, subsidio, las entidades involucradas en su implementación han estado trabajando en los desarrollos necesarios para poder atender lo más pronto posible a los interesados en acceder al aporte. Después de recibir comentarios de la ciudadanía, de los entes de control y de los actores involucrados en este subsidio, se fortalecieron los controles para la implementación y ampliar el universo de beneficiarios del mismo. Por lo anterior, se ha identificado la necesidad de adoptar las siguientes modificaciones, que seguramente serán hechas hoy o mañana. El subsidio beneficiará no solo a personas jurídicas, sino también a personas naturales que cuenten con al menos 3 empleados, también a los consorcios y uniones temporales. El reconocimiento del aporte se hará con base en la nómina asumida para el mes inmediatamente anterior al de la postulación. La postulación es la fecha en que se hace la solicitud al ministerio. Se validará al menos un porcentaje de los empleados, se validará que al menos un porcentaje de los empleados corresponda con los que contaba cada beneficiario en la nómina de febrero del 2020. Y cuarto, se entregará el aporte estatal por un número de empleados que no sobrepase al total de empleados que tuviera la respectiva empresa en febrero de 2020. Lo anterior permitirá brindar un alivio a los empleadores que han sufrido una disminución en sus ingresos del 2020
acerca de eso no han indicado entre qué fecha se hace la comparación para ver la disminución. Y además tener un mayor control sobre la utilización de los recursos que beneficiarán potencialmente a cerca de 6,5 millones de empleados formales de nuestro país, en el sentido de que no se les despedirá. Estas modificaciones serán recogidas en un decreto legislativo y una resolución que se expedirán en la próxima semana, o sea, esta semana, lo que permitirá dar inicio a partir del próximo 20 de mayo, cuando las entidades financieras empiecen a atender las solicitudes de los interesados. El gobierno nacional mantiene el objetivo de iniciar los desembolsos antes de que finalice el presente mes. Carlos Alberto, con mi saludo puede iniciar, tiene la palabra. Es usted muy amable, doctor Zuluaga, y muy queridos por la invitación a la actividad del día de hoy. A todos quienes nos ven y nos escuchan, muchas gracias por asistir. Yo diría incluso que empiezo por usted, doctor Zuluaga, porque mire que sobre ese decreto a propósito, uno no entiende cómo ya hay hasta certificaciones firmadas. Si el mismo parágrafo cuarto creo que es el artículo segundo, sí, está diciendo que el Ministerio de Hacienda determinará el método del cálculo de la disminución de los ingresos. Entonces uno no entiende cómo ya hay certificaciones por ahí volando prácticamente firmadas y no ha salido esa base tan importante y poder emitir la certificación. Carlos Alberto, en nuestra página hemos colocado ya varios modelos de certificaciones preparados por ex miembros del Consejo Técnico de la Contaduría, o sea que tienen toda la solidez que es necesaria en estos momentos para no cometer errores. Pero lo que pasa es que no se puede firmar no sé la metodología para el cálculo. Básicamente eso es lo que yo comentaba, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces entramos en materia. Gracias. Carolina, ¿me confirma si estoy compartiendo pantalla allí? Sí. Sí, perfecto. Se ve muy perfecto. amables. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces empecemos por decir lo siguiente. Observen el titular de la presentación, por favor, que es particularidades de la información financiera que se presentará a las entidades de economía solidaria del país en este año 2020, sino que consideré pertinente ubicar la palabra cooperativa porque es de pronto el modelo más conocido de todo el entorno de economía solidaria y ahorita lo vamos a explicar de manera mucho más detallada. Seguidamente, producto de esta situación que ya acumula más de 2 meses, uno ve cierto desespero, cierto desaliño de la gente, cierto desazón. Pero la invitación con esta presentación que están viendo acá es que al margen de cualquier situación que nos pase en la vida, nada nos impide crear. Y creemos, mire que este señor que hace más de 500 años no tuvo unos estudios profundos como podemos tener nosotros la oportunidad hoy día y las mismas oportunidades de poderse hacer a mucho más conocimiento. Observen cómo él acudió a su propia iniciativa, estudios con otros colegas, investigación, observación, persistencia, y logró hacer esa cantidad de tareas en su vida. Pintor, botánico, inventor, escultor, artista, filósofo, paleontólogo, urbanista, arquitecto, ingeniero, escritor, científico, músico, poeta, anatomista y una particularidad que todas las hacía bien. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo crear? Bueno, ustedes, haciendo una posición, eso no interesa hoy día, sino el tema es ustedes para crear. Esa no la puede quitar nadie, no la puede utilizar nadie. En ese sentido, la invitación es a una situación de crisis y de crear precisamente para multiplicar ese concepto. La agenda tiene este recuento, el modo asociativo en siglas, cómo ha instruido a superintendencia de algunas particularidades de las azaras de este tipo de organizaciones, un proyecto de corto que están a expedirse en este año, algunas normas que limitan el modelo mismo, lo vamos a explicar en detalle, pero sobre todo el sexto punto, el momento histórico para el mundo asociativo mutualista. ¿Por qué? Miren esa pregunta tan momento histórico, ¿qué será esa vaina? Pues al final lo vamos a observar, así que los invito a que estemos en toda la actividad. Muchas gracias. Inicialmente, entonces, resumamos el modelo en estas cifras. Observen ustedes.
el modelo asociativo en cifras en Colombia. Entonces, observamos que en Colombia tenemos más de 6.5 millones de colombianos vinculados al modelo asociativo mutualista. Hablamos de una vez de la comparación. ¿Por qué hago énfasis en mutualista? Pues sencillamente porque desde el punto de vista de las ESAL, que son entidades sin ánimo de lucro, tenemos ESALes asistencialistas tipo fundación, corporación, asociación, que tienen la tarea de tomar de sus benefactores el vestido o el dinero respectivo para apoyar a una comunidad específica. Esas son las asistencialistas. Versus son ESALes con dueños. Y vamos a ver qué significa ser dueño de una organización de esta. Imaginen que son dueños más de 6.5 millones de colombianos. El 70% en promedio de esos asociados están vinculados a empresas y el 30% independientes o pensionados. Generan más de 100.000 puestos de trabajo y el modelo está respaldado, observen a la izquierda tan interesante, por sendos, no por dos artículos, por sendos artículos de la Constitución Política Nacional que orientan a apoyar el modelo asociativo de economía. En ese sentido, tenemos entonces más de 3.500 cooperativas, más de 1.360 empleados y más de 100 asociaciones. Esos tres modelos son los mutualistas. Entonces, esos modelos están creados precisamente para desarrollar esa multiplicidad de actividades económicas que ven a la derecha. Ustedes ven cooperativas de agricultores, de ganadería, de pesca, de silvicultura, de explotación de minerales, de construcción y manufacturas. Mejor dicho, esa cantidad de actividades económicas se derivan precisamente de esos 25 sectores económicos en los que hacemos presencia en Colombia desde hace más de 100 años aproximadamente. Ahorita vamos a mirar unos modelos en ese sentido. Miren un extracto que consideré pertinente mostrarles sobre algunas organizaciones, porque es un selectivo de más de esa cantidad de miles de empresas. Y además el gremio de economía solidaria. Entonces contamos por acá, por este lado, vamos a utilizar esta ayuda que nos está por acá nuestro PowerPoint. Y este primero es el banco cooperativo que tenemos. Tenemos cooperativas con actividad financiera en Santander, cooperativas con más de 300.000 millones en activos en el Huila, el grupo económico Comeva, o sea, aquí en Cali. Tenemos la cooperativa de ahorro Coprosemba con más de 52.000 dueños. Servivir, que es una entidad muy particular que presta los servicios funerarios a los asociados de las cooperativas y tiene como fortaleza una estructura de liquidez y solvencia patrimonial interesantísima. Estas cooperativas estos son cooperativas financieras, vamos a hacer de una vez la comparación porque como que estamos hablando de lo mismo. En el caso, por ejemplo, de Coprosemba, esta es una cooperativa de ahorro y crédito, es decir, que solamente le puede prestar servicios a sus asociados. Tiene, como les digo, unos 52.000 asociados. Mientras que estos son cooperativas financieras y estos sí le pueden prestar el servicio a cualquier asociado tercero. De estas solamente hay 5 cooperativas en Colombia, estas que están en el centro. De las tipo Coprosemba de ahorro y crédito hay unas 182 y los otros 3.300 aproximadamente son cooperativas de aporte y crédito, cooperativas de transporte y demás. Aquí en Cali también tenemos Cotrancali, que es una cooperativa con más de 80 años de constituida. Colanta, que todos la conocemos muy bien, una cooperativa de más de 5.000 dueños. Coacrema de Nariño. Y fondos de empleados, tenemos el de la Almacenes Éxito, el de Ecopetrol y el que agrupa más de 11.000 médicos en Colombia, que es Promédico. Entonces miren lo interesante, solamente sacando una muestra de lo que es el modelo de economía solidaria. Recuerden que son entidades mutualistas y no asistencialistas. A nivel mundial, como gremios, tenemos la Alianza Cooperativa Internacional. Imagínense que esta Alianza Cooperativa Internacional, de acuerdo con las estadísticas propias, agremiamos más de 1.000 millones de humanos en el modelo cooperativo en el mundo. En Colombia tenemos la Confederación de Cooperativas de Colombia, que es la que agremia básicamente las entidades de segundo grado en el país. ASCOP también, tenemos a ANALFE, que es el que agremia los fondos de empleados, y tenemos con Mutual, que es la que agremia unas 100 y pico de asociaciones mutuales del país.
Estas empresas en lo que tiene que ver con las asambleas a propósito de las que están pendientes, pues como toda asamblea se convoca y organiza tal como lo dispone el Código de Comercio. Pero a diferencia de otras formas jurídicas, el proceso democrático es uno de los espacios más bonitos dentro de todo el protocolo que requiere este tipo de eventos. Observen por qué digo bonitos. Porque todos los asociados tienen el mismo derecho a los servicios y en el caso de la asamblea, también igual derecho al voto, igual derecho a elegir, igual derecho a ser elegido, sin distingo del saldo de sus aportes sociales, o sea, el capital que tenga la empresa. Si se vinculó el mes pasado y solamente tiene 10.000, o si se vinculó, como en el caso mío, hace 26 años y tiene 10 millones de pesos en aportes, no interesa. El tema es que son codueños y como están cumpliendo con sus derechos, tienen exactamente los mismos deberes y eso es un modelo definitivamente muy hermoso. Además de esas particularidades, parte de los excedentes del ejercicio se capitalizan, o sea, en el patrimonio. Y otra parte, escuchen bien el término, se revierte en beneficios para los asociados. Pero los aportes no se pueden capitalizar más allá del IPC porque se tiene que, si es una ESAL mutualista, no debe enriquecer el bolsillo del asociado, lo que debe es tratar de generar bienestar a él y a su grupo familiar. ¿Por qué desde el gremio insistimos, por ejemplo, que los fondos sociales contablemente se deben tratar como pasivo y no como patrimonio? Incluso hemos dado unos debates interesantísimos desde cuando tuvimos la oportunidad en Confecop de empezar a analizar y a discutir el tema del Comité de MIPARAPYME en Bogotá, yo diría que en el año 2010 o 2011. Y hasta ahora esa lucha de criterios profesionales continúa, pero observen lo siguiente. ¿Por qué insistimos que son pasivos? Porque a diferencia de las ESAL asistencialistas, fundaciones, asociaciones y corporaciones, que no tienen dueños, sino benefactores, las mutualistas, tienen dueños. Pero a sus aportes, o sea, al capital de riesgo, no se les reconocen dividendos, a diferencia pues, de una sociedad o una limitada. Pero a cambio, y al tratarse de empresas sin ánimo de lucro, se les retornan beneficios y auxilios, que son lo que conocemos como auxilios de educación, auxilios de solidaridad, de asistencia, auxilio por COVID-19, en pro de mejorar la calidad de vida, es decir, suplen al Estado en su función de apoyo social de las comunidades. Imaginen esa función tan interesante, que no está clara, yo diría que en gran parte del territorio nacional, porque el modelo debe replicarse definitivamente para que lo conozcamos todos. Entonces, ¿por qué insistimos que son pasivos con lo que he dicho hasta ahora? Porque miren que el nuevo marco conceptual de IASB, acogido en Colombia a través del decreto 2483 del año 2018, es enfático. Y esto se lo podemos discutir a cualquier persona que tenga como argumento la ley 1314 del 2009 y el decreto 2420, que es el único reglamentario. Si con eso nos respaldan lo que voy a decir, listo, son patrimonio, pero pues es lo que vamos a decir frente al nuevo marco conceptual. Para que exista un pasivo, se deben cumplir las siguientes condiciones. Son 5 condiciones para identificar un pasivo, para que exista. Miren, la entidad tiene una obligación, es decir, la cooperativa, asociación mutual o fondo de empleados tiene una obligación. Y sucede que desde el año 88 tenemos una ley que es la 79, que es el marco general del modelo cooperativo, y aparte de eso tenemos el estatuto de cada organización. Es decir, la entidad no tiene la capacidad práctica de evitar esa obligación, porque es que ya desde el artículo 54 de la ley 79 que estoy indicando, se muestra claramente que parte del excedente se le debe retornar a los asociados para mejorar su calidad de vida. La otra condición, la obligación es la de transferir un recurso económico a una o a un grupo de personas, porque en una de las discusiones se decía que no hay un tercero que identificar, y el tercero es para efectos tributarios, no para efectos financieros. Se tiene el potencial, no la seguridad de que la entidad deba transferir un recurso económico. Imagínense, el potencial de que usted va a desprenderse de beneficios, de recursos que le representan a usted beneficio económico.
La obligación es de transferir bienes o también proporcionar servicios. Y arriba nos estamos describiendo cuáles son. Educación, solidaridad, asistencia, previsión. Y finalmente dice el IASBI, la entidad ya ha obtenido beneficios económicos. Pues claro, los excedentes. Ya el año se cerró, vamos a ver qué quedó. Porque es que miren que se lo voy a resumir rapidito. Un grupo, una empresa cooperativa que recibe sus descuentos permanentes de los salarios de las personas. Esas personas lo que están dando es un esfuerzo propio para que esa empresa crezca. Y entonces le prestan, le dicen a la entidad, haga mejor y me presta para comprar una bicicleta, un celular, qué sé yo, o para mi propio negocio. Y observen que lo que va quedando al final no es una utilidad de la empresa, sino los excedentes del esfuerzo de todas esas personas. Por eso no se puede confundir con el tema de las sociedades y demás. Entonces, como se observa, todas son características de los fondos sociales, todas. Y es una consulta que yo personalmente le hice y varios colegas le hicimos al Consejo Técnico, pero desafortunadamente el Consejo Técnico siempre nos contesta con anteriores conceptos, pero no contestan realmente a esta pregunta que está aquí. Esa pregunta no ha sido resuelta hasta ahora. ¿Por qué, si los fondos sociales cumplen con estas características, ellos no se reconocen como pasivo en Colombia? ¿Por qué este tipo de empresas presentan dos balances? Y ustedes dirían, uy, Carlos Alberto, ahí sí se chifló. ¿Cómo así que dos balances? Claro, estas son empresas de doble naturaleza. Por un lado el tema empresarial y por otro lado el tema asociativo, personas. Entonces ellos presentan los estados financieros preparados y presentados conforme a los marcos técnicos normativos, pero además desde el presente año incluso, y conforme así lo exige la circular externa 9 de la Supersolidaria expedida hace unos 3 meses, antes de que se decretara el tema de la pandemia, todas las entidades, ni siquiera porque soy muy pequeñito, nada, todas las entidades están obligadas a presentar el balance social, que es en gran medida la razón de ser de la asociatividad mutualista. Es decir, indicadores sobre la aplicación práctica de los principios cooperativos, que son 7, y de la manera como se reinvirtieron los excedentes y auxilios. Entonces, miren lo interesante. Aquí está. La superintendencia dice, oiga, háganme un favor. El primer anexo que ustedes ven a la izquierda, en este anexo que tenemos aquí, las entidades deben reportar, incluso dentro de 2 meses, una información muy juiciosa del año 2019 respecto de todo lo que son los principios cooperativos traducidos en cada entidad. Entonces, eso lo va a tomar la superintendencia para crear los indicadores de balance social y además de eso para mostrar en detalle cuál ha sido el beneficio solidario que en la realidad ha recibido el dueño de la empresa. ¿Cómo se estructura el balance social? Básicamente así. Observen lo interesante que se debe también conocer de este tipo de organizaciones. Recuerden, asociaciones mutuales, fondos de empleados y cooperativas. Ellos están administrando la gestión de riesgos desde hace 5 años. Inicialmente empezaron con el sistema de administración de riesgo de lavado de activos, seguidamente con el sistema de administración de riesgo de liquidez. En este momento hay 2 proyectos que se entiende que de aquí a diciembre ya son aprobados para el tema del sistema de administración de riesgo de crédito, sistema de administración de riesgo operativo y quedaría pendiente el sistema de administración de riesgo de mercado. Pero para indicarles que ya el tema de la cultura de riesgo ya desde hace 5 años las estamos trabajando. En ese sentido, el supervisor consideró pertinente emitir para efectos de comentarios estos proyectos de circulares externas. Sobre esos ya hicimos algunos comentarios de ello, por ejemplo, el tema de la circular básica jurídica, en el tema de la circular básica contable y financiera, en el tema del SAR y SARO, que como lo mostré está en proyecto, y un ajuste a los fondos de empleados, porque en el tema del vínculo asociativo tenían unos vacíos que hay que llenar. Pero entonces lo que les quiero decir es que observen que ya incluso hicimos algunas críticas constructivas a la super a efectos de que se ajusten esos proyectos a lo que realmente requiere el sector y demás. Pero entonces hay algunas normas que limitan el accionar de nuestras organizaciones y les cuento que estas son las más recientes que se vienen a la cabeza y que por espacio de tiempo consideré pertinente resumir. Observen, a pesar que como ya lo vimos, nuestra constitución política, y vimos como 8 artículos, prepondera el modelo de economía solidaria, en la práctica los diferentes gobiernos no son coherentes con ese modelo. Ejemplo de ellos,
La banca de segundo piso y concretamente la de redescuento, como son Bancoldes, Finagro y Findeter, en lo que hace al riesgo crediticio, limita con varias restricciones el acceso a los créditos para nuestras organizaciones, en particular con la rigurosidad que ellos aplican de exigencias sobre los sistemas de administración de riesgos por parte de las entidades interesadas. O sea, es casi que una cultura de riesgo tipo una entidad vigilada por la superfinanciera, tipo banco. Además, porque el perfil de la mayoría de empresas de economía solidaria apuntan al respaldo del crédito de consumo. Entonces, ustedes ven cooperativas que generalmente tienen en su base social el crédito de consumo como el más importante, ¿sí? Versus el redescuento, o sea, estos bancos generalmente se piden créditos para créditos productivos, el respaldo a las pymes, al campo y demás. Entonces, ahí hay una distorsión que es importante que se subsane ahora en este momento de crisis a propósito. Que una de las funciones del Banco de la República es ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito. Y usted que las cooperativas ninguno es establecimiento de crédito, pero sí desarrollan actividad financiera, como lo vimos ahorita, 182 por un lado y 5 cooperativas financieras. Asimismo, su artículo 373 de la Constitución estableció que los apoyos transitorios de liquidez se harán a través de los establecimientos de crédito y a su turno, la ley establece que dichos establecimientos son los bancos, las compañías de financiamiento comercial, las 5 de 5.000, ya vieron ustedes el resumen, las 5 financieras del país, las cooperativas, y las corporaciones financieras. Cuando se emiten disposiciones de orden financiero, es decir, acceso a ciertas líneas de crédito, la norma privilegia a la banca privada y no cita el modelo cooperativo de ahorro y crédito. Recuerden que tenemos 182 cooperativas de ahorro y crédito en el país que desarrollan la actividad de captan recursos y los colocan a través de los créditos. Para el caso de las cooperativas, a diferencia de cualquier empresa del mundo, el impuesto de renta, miren lo interesante, doctor Zuluaga, para que con el doctor Guevara analicen este tema. El impuesto de renta se detrae de los fondos sociales, que como ya lo vimos es un pasivo de orden social. En lugar de detraerlo de las utilidades o el excedente antes de impuestos y no afectar así la base de distribución para fortalecer el patrimonio y para la constitución de los fondos sociales. Ahí hay uno entiende el ánimo del Estado de asegurar que la plática que las cooperativas invierten en educación sea para educación, entonces hay que girar un cheque para esos efectos, pero giremos el cheque como lo hace cualquier empresa en el mundo, detrayendo el impuesto de la utilidad antes de impuestos, no como se hace hoy día, que se hace después de impuestos, imagínense usted, perdón, después de la distribución de los excedentes en las organizaciones y por lo tanto lleva incluido el tema de los fondos sociales, o sea que los fondos sociales se quedan muy desnutridos para hacer balance social, porque de allí es que hay que tomar la plata para pagar el impuesto de renta, ¿sí? Y más cercano, ese decreto del que hablábamos ahorita, doctor Zuluaga, el de apoyo al empleo, excluye de los beneficios para acceder a ese beneficio a los fondos de empleados, porque solo, y en el articulado es muy clara, si una ESAL quiere recibir el auxilio, muéstreme el RUT, y sucede que los fondos de empleados no son del régimen tributario especial, son del artículo 23, son no contribuyentes de impuesto de renta, o sea que expresamente por la lectura que hacemos, a menos que se haga un correctivo de eso, pero la norma está redactada de tal manera que en lo que tiene que ver con la GESAL, deben demostrar que son del régimen tributario especial, y reitero, los fondos de empleados no son del régimen tributario. Entre otras, cortapisas, como lo digo, que son limitantes normativas que impiden el desarrollo adecuado del modelo. Ay, por favor, yo necesito que se enamoren de esta diapositiva. Miren por qué. Similitudes de las dos crisis, la de la era industrial y la actual. Y ustedes van a decir, Carlos, está como exagerando ya mucho. No. Estos señores que ustedes ven arriba no son mis abuelos, ni mucho menos. Estos señores, en 1844, se reunieron y constituyeron la escuela de Rochdale, en Inglaterra, que es la base del cooperativismo. Desde allí surgió el cooperativismo, los señores crearon los principios y valores cooperativos y tal. ¿Saben por qué se reunieron a hacer eso? Por algo muy parecido a lo que está sucediendo a esta hora del día aquí en Colombia y en el mundo, Y es que la era industrial, pues, acabó con mucha mano de obra.
Ya no eran los bueyes, sino la máquina de vapor y así sucesivamente. Fue necesario crear una economía de escala desde las familias, llamémoslo así. Y miren lo exitoso del modelo. El banco cooperativo más grande de Alemania, el Deutsche Bank, agremia creo que 900 cooperativas en Alemania y es uno de los bancos más grandes de Alemania y es cooperativo. Miren. La cooperativa Mondragón en España, de los grupos económicos más grandes de España, con facturación de más de 13.000 millones de dólares, perdón, de euros en el año. Entonces uno dice, uy, cooperativa, claro, el modelo es exitosísimo en la medida en que lo respaldemos. Entonces, el motivador similar con el motivador similar con lo que nos está sucediendo hoy día, miren, estamos decidiendo, ¿sí? Eso que tenemos que afrontar hoy día ante esta realidad. Por eso, en gran medida, la solución es similar. La pastica es la misma, como digo yo. Y lo vamos a ver al final, por favor. Ya ustedes observaron varios casos de éxito en nuestra Colombia, pero hoy, al final, veremos otros casos que garantizan éxito después de la presente crisis. Garantizan éxito. Esto me quedó muy arriba. Propuesta de Confecop a la presidencia de la República producto de la actual crisis. ¿Cuál es la propuesta que desde la Confederación hace más de un mes se le emitió a la presidencia de la República? Promover una campaña urgente de responsabilidad y solidaridad económica y social que promueva la cultura del pago entre las personas o empresas que mantienen aún sus ingresos o disponen de recursos. Porque ¿cuál ha sido el mensaje inicialmente? No, siquiera no pague, nada, vaya al banco y dígale que no va a pagar. No, pero si usted tiene capacidad de pago, si no, se nos vuelve pues, una vaina muy complicada. Si usted tiene capacidad de apoyar a la empresa, apóyela. Si le están descontando su quincena y todo y le están pagando, pues no hay motivo. Promover la creación, estímulo y fortalecimiento de las cooperativas. Miren que hasta ahí hay que llegar a volver a recordar la necesidad de promoción. Revisar los requisitos para la creación de este tipo de organizaciones, entre ellas el número mínimo de asociados. Es que crear una cooperativa hoy día requiere 20 personas y reunir 20 personas, déjenme decirle, permitir que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan como personas jurídicas asociarse a cooperativas o crear nuevas cooperativas. Miren que ahí tenemos una cortapieza de orden legal que no permite que este tipo de entidades del sector privado normal se puedan vincular a nosotros. Establecer mecanismos de acceso a recursos de estos fondos que ven arriba, que son de financiación y de apoyo, destinados a emprendimientos cooperativos y asociativos, así como a los recursos del FOME y de aquellos que se creen en virtud de la emergencia. Orientar los procesos de capacitación y formación para el trabajo para las cooperativas que se creen lo fortalezcan a través del SENA, por ejemplo. Miren que hay una fuente de educación, de capacitación tenaz. Destinar los recursos de liquidez con que cuenta la Superintendencia de Economía Solidaria, porque es que la Supersolidaria cobra una cuota anual periódica de contribución y sucede que se estiman más de 100.000 millones de pesos que pueden ser utilizados por las cooperativas en este momento de crisis. Facilitar el acceso de las cooperativas y empresas de economía solidaria en igualdad de condiciones que las formas de sociedad comercial, como yo les decía ahorita. ¿Sí? Y autorizar por el año 2020, frente a la contingencia, que las cooperativas y mutuales puedan aplicar directamente el 20% correspondiente. Bueno, hago un paréntesis allí para decir que cooperativas y mutuales son las que pagan impuesto de renta, ¿no? Los fondos de empleados no son contribuyentes de impuesto de renta, por lo tanto no se citan allí. Que el 20% correspondiente a su impuesto de renta para apoyar los programas sociales de solidaridad y bienestar de los asociados, orientarlos a la mitigación y superación de la emergencia. Entonces, esos son los requerimientos recientes de la Confecop, pero ¿cuáles son los de este ser y los de otros colegas en la firma, incluso que yo represento? Han surgido varias ideas de los compañeros profesionales de la firma, en particular, porque también de otros compañeros. Que de una vez por todas el llamado tercer sector de la economía, que es el de economía solidaria, cuente con una regulación amplia en sus ámbitos, sus actividades y se equilibre la balanza de ventajas y prerrogativas que hoy día privilegian otros sectores como el financiero privado. Que las características de los aportes sociales, que una porción se pueda devolver a los asociados, claro, con unas normas prudenciales, ¿no? Porque es que hoy día, si usted tiene 20 millones de pesos y requiere acceder a un crédito de 2 o 3 millones de pesos, perdón, si usted tiene 20 millones de pesos en aportes y requiere un crédito de 2 o 3 millones de pesos, requiere demostrar capacidad de pago y todo lo que significa riesgo crediticio. Imagínense con ese respaldo en patrimonio que usted tiene en la propia organización. Entonces, es un tema para revisar. Perdón, que estaba cerrando aquí la ventana para que
Eso me entra este ruido. Un tipo fondo de liquidez se constituye para toda actividad o forma jurídica que administre partidas del pasivo. Una especie de encaje legal como lo tienen, por ejemplo, los bancos, pero como nosotros, por producto de esta situación, uno dice, bueno, ¿y por qué, por ejemplo, los recursos de nómina, que son súper fijos, los servicios públicos, no le generamos un colchoncito de liquidez en el activo y no estamos trabajando con la práctica de los bancos todo el tiempo, sino como un colchoncito allí? Es una idea. Que el nuevo modelo permita adaptar formas jurídicas apoyadas en la tecnología, por ejemplo, que se permitiera a la actividad de ahorro y crédito la utilización del blockchain, entre otras razones, porque para los nuevos asociados, los muchachos, pues los millennials y los centennials, es normal acudir a transar bajo esas tecnologías y además porque el efectivo tiende a extinguirse como medio de pago. Que como se hizo con los aportes sociales, se deje claramente establecido en la ley la característica de pasivo de los fondos sociales como quedó demostrado y como lo observamos. Que la educación en la economía solidaria para mí es la recomendación más importante, sinceramente, después de leer las otras. Miren, que la educación en la economía solidaria se convierta en parte obligada del currículo educativo de colegios y universidades en todos los niveles, de tal suerte que cuando el alumno se gradúe, salga pensando en todos, en la comunidad, como parte de su propia solución. Incluso, así se evitarían en gran medida, y no lo exagero, más desfalcos y más atunes a 20.000 pesos. Cuando uno piensa comunitariamente, el tema es diferente. Olvídese, eso sí lo tengo claro. Porque es que hay otro elemento que de aquí en adelante es donde yo digo que empieza la carne del asador de mi presentación en el día de hoy. Observen por qué. Ustedes todos los días ven a las 6 de la tarde y lo ratifican los medios de comunicación, las ayudas de todo tipo. Y es entendible porque estamos en una crisis, yo eso no lo critico. Pero ayudas para el estrato 1, ayuda para el estrato 2, ayuda para las empresas pymes, ayuda para las grandes, ayuda para el campo, ayuda para el empleo, ayuda para los médicos que no tienen ayuda, 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 ayuda. Y los que son tributaristas no me dejan mentir de cuánto era el hueco que teníamos en diciembre para cubrir, que no se alcanzó a cubrir. Creo que era como de 7 u 8 billones de pesos. Y si ahora, en vez de hacer inversión, que es entendible que no se haga, yo reitero eso, pero todo, billones, usted ve el noticiero y 1,5 billones de ayudas para tal, 2,5 billones de créditos con tasa subsidiada. Ustedes observen el mensaje a dónde va. Reitero, yo no critico el concepto de ayuda porque es entendible, pero todo está girando en torno a crear una cultura asistencialista en el país. A cambio de eso, uno observa empresarios de Acopi, de Fenalco, de bancos, hablando del concepto de solidaridad. ¿Cierto? Ustedes han visto ese concepto de solidaridad por todo el mundo pronunciado de manera al unísono. Entonces, pregunto, ¿no será que llegó el momento histórico de que del movimiento asociativo de economía solidaria estábamos hablando? Aprovechemos entonces esa oportunidad histórica para proponer reformas de fondo y volver realidad esos sueños. ¿Sí? Es que esto de acá es bien tenaz, ¿no? El tema de las... Pero es entendible, reitero, pero es bien tenaz porque ¿hasta cuándo va a durar ese trapo rojo allá? ¿O hasta cuándo una persona, y es una crítica constructiva que uno debe hacerse, es los señores del CISBEN de estrato 1 y 2 se van a quedar ahí por 3 años o por 19. El cheque va a llegar, va a ir a hacer la cola otra vez el próximo mes y dentro de 3 años, o la educación gratuita y así sucesivamente. Ojo con el tema que es un mensaje muy claro. Entonces, observen la última parte de la invitación. Debemos innovar entonces, innovemos. Entonces, ¿cómo podemos innovar? Doctor Zuluaga, ayúdeme con esto que era lo que yo le decía al principio. Y todos, por supuesto, qué pena, todos. Las precooperativas, las precooperativas se pueden conformar voluntariamente con 5 personas. La clave está en que sea voluntario. A nadie se le puede obligar ni a vincularse ni a retirarse de una entidad de estas, señores. Ninguno. Con 5 personas y cuentan con plazo de hasta 5 años prorrogables para convertirse en cooperativa, porque es que recuerden que la cooperativa se constituye mínimo con 20 asociados. Así entonces, observen, ¿la propuesta cuál es? Caso 1. 2 familias de la cuadra de los trapos rojos que vimos ahorita.
que reúnen hoy a 6 personas, 2 familias, ¿no? Pero argumentan que no se prepararon en la vida y que no tienen recursos. O sea, cero. Pueden constituir una precooperativa de reforestadores del Amazonas, de cuidado de parques naturales, de sustitución de cultivos y los etcétera que ustedes quieran. Van sumando más vecinos y antes de 5 años vinculan más vecinos que voluntariamente se deseen vincular, qué pena la repetición de los términos, que eso es una costumbre mía, vincular al proyecto y se conviertan en cooperativa. Caso 2. A esas 6 personas no les gustan las labores del campo. Como decimos en Cali, yo no sé si en toda Colombia se le tiene, señor. ¿Por qué? Porque puede constituir una precooperativa. Miren, no les gusta la labor del campo, pero no tienen dinero. Bueno, listo. Armemos una precooperativa de recicladores. Oiga, y las hay bastantes. De bordadores o de bordadoras, de maquiladores, de distribuidores de mercadería, de mensajería local. Caso 3. Esas 6 personas sí se prepararon, pero no tienen platica. También se les tiene. Oiga, se prepararon, ¿no? En la vida. Precooperativa para ofrecer cursos de pastelería, cursos de bordados, cursos de porcelanicrón, de macetas para hijados ahorita en junio. Y si desean certificar a terceros con el aval, por ejemplo, del SENA o de organizaciones solidarias, pueden dictar cursos especializados para el sector y los certifican. Caso 4. Esas 6 personas sí se prepararon y tienen un plantecito, también se les tiene. Ya tienen platica ahorradita y la cuidaron. Y también se prepararon. Ustedes pueden armar una precooperativa de la panadería comunal o una precooperativa de zapateros, precooperativa para hacer tapabocas. No nos da más tiempo la presentación del día de hoy, pero el caso N no es exagerado. Piensen en cualquier modelo económico donde lo único que se requiere es voluntad. No se requiere sino voluntad, no se requiere incluso ni dinero, sino hacer sinergias. Como lo observan, si el gobierno apoya, y si hay alguna persona del gobierno que nos estén escuchando, por favor, arráncame la mano con esta idea. ¿Cómo lo observan? Si el gobierno apoya el modelo asociativo mutualista, no asistencialista, bueno, no quiero descuidar el modelo asistencialista para nada, también hay que seguir apoyando a los benefactores de los ancianos y demás, pero estamos hablando de emprendimiento. Entonces, si el gobierno apoya el modelo asociativo mutualista, tendría a mano gran parte de la solución para afrontar las problemáticas de empleo, de consumo y desarrollo como soluciones concretas de corto plazo, pero también perdurables. Es esto lo resumimos así, por favor, que nos quede esto de por vida, ese sería mi anhelo. ¿Por qué integrarse a través de este modelo empresarial puede convertirse en una solución concreta de lo que será la postcrisis? Recuerden que hay un mandato de la ONU para cumplir una cantidad de tareas de orden global. Fin de la pobreza, hambre cero, salud, bienestar y educación de calidad. Mire que esto no es un invento, esto es un mensaje del mundo y una tarea de todos los países. Entonces, ¿por qué permitirá cambiar las costumbres que deja el asistencialismo, es decir, de entregar el pescado, como lo estamos haciendo, versus por un modelo empresarial de ayuda mutua, donde esas mismas personas aportan trabajo o esfuerzo a su propia empresa, ya no van a seguir metiendo hojas de vida? Y a cambio aseguran el mejoramiento de su calidad de vida, la de sus familias, y de paso se dan la misma oportunidad que Leonardo da Vinci que vimos al principio. Pueden crear es muy chévere, muy bacano, como dicen los muchachos. Es decir, entreguemos la vara de pescar, no el pescado. Y observen que es que el modelo se construye fácil, eso no requiere mayor complejidad, requiere voluntad. Vamos siendo, terminando por efectos del tiempo, por último y complementario de la temática de organizaciones de economía solidaria, una propuesta global de corto plazo, pero también duradera. Observen el indicador de Gini. Para que no conozcan el indicador de Gini, el Banco Mundial creó ese indicador de Gini
o el índice de Gini o coeficiente de Gini es una medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos que existen entre los ciudadanos de un territorio, normalmente de un país. Este es el último dato, desafortunadamente no me puedo conseguir el del 2019, imagino que todavía no estarán los datos. Pero miren que en el 2018, ojo, entre más bajita la puntuación, más desarrollo. Entre más alta la puntuación, más graves. Pregunto, ¿dónde está Colombia? Miren que es que no lo dice Carlos, ni lo dice el país, o lo dice el doctor Zuluaga, lo dice el Banco Mundial. Por lo tanto, y me acuerdo de nuestro amigo Esteban del grupo de contabilidad ambiental, que es una persona muy versada y nos ha dejado mucho enseñanza en esto. Esa misma ONU, en el planteamiento de todo lo que hay que hacer, dice, oiga, otra tarea, acción por el clima, por la vida submarina y por la vida de los ecosistemas terrestres. Son tareas. Tomando como referencia entonces los 17 compromisos para un futuro sostenible, planteamos una solución global que genera equilibrio. Por favor, ayúdenme a replicar esto hasta donde más podamos. Miren, así como los países propietarios del petróleo y demás commodities tienen todo su derecho sobre sus bienes y nos imponen precios y condiciones al resto del mundo, la propuesta consiste en que los países propietarios jurídicos del Amazonas urgentemente impongan una tributación a los países que más contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Exigiendo qué? Pues que se cumplan los mandatos que ellos mismos firmaron cuando dijeron que sí, que los 17 compromisos les jalaban. Carolina y doctor Zuluaga han sido ustedes muy queridos con este ser, muy amables. ¿Tienen preguntas, consultas? Con mucho gusto. Sí, señor, sí tenemos consultas por acá, don Hernando. También se le Siguiendo el estilo de Carlos Alberto. Se le tiene. Tengo una pregunta. Si eso usted lo ve como una alternativa. Sí, sí. Tangible. Cuando habla de los 6 trabajadores, sí. ¿Por qué eso ni se hace, ni se escucha? No veo cooperativas grandes, o es que las precooperativas tienen unos detalles tributarios diferentes. Cuénteme. Lo que pasa es que eso es precisamente parte de la promoción que estamos diciendo que hay que hacer desde el Estado. Cuando uno mira el tema educativo, el tema de formación, la pregunta del millón es, oiga, yo creo que incluso a usted le tocó, doctor Zuluaga, cuando nos enseñaban cooperativismo, recuerdan las clases y demás, y de pronto eso desapareció de la faz de la tierra así como gratis, como dice, nosotros tenemos que empezar a mirar, a pensar comunalmente, pues que mire, es sencillo, si al vecino mío le va bien y a los de aquí le va bien, pues a mí también me va bien, así de sencillo, así como piensan los orientales, de pronto algún sector de los orientales. Entonces es retomar en mi concepto, doctor, el tema de la cultura y de la educación para llevar desde la clase menos favorecida hasta las personas que nos están llevando los atunes, ese tipo de enseñanza que es que se están haciendo mal a ellos, sus familias y a los demás. Entonces, en mi concepto, todo surge de falta de apoyo al modelo desde el Estado mismo. Porque miren que la Constitución Política tiene unos artículos clarísimos, pero no se hace en realidad a través de un apoyo concreto. El crédito es un problema, acceder a la misma educación como lo acabamos de ver, acceder a los mismos privilegios que el sector real pueda tener. Entonces es por eso, básicamente. Más apoyo de parte del Estado. Preguntaba, ¿qué privilegios impositivos tienen las cooperativas? No, básicamente, como su nombre lo dice, es porque todavía no alcanzan a reunirse los 20 o los 21 o los 22 personas mínimas que se requieren para la cooperativa. Entonces, por ejemplo, unas personas de acá de Ipiales que tienen todo el tema pues, de potencial de bosques para sembrar, perfectamente se pueden reunir, constituir la organización y empezar a trabajar mancomunadamente, ya no como una persona ni como dos, sino como 6 o 18 o 10. Redistribuyen entre ellos sus gastos y sus ingresos para fines tributarios, por ejemplo. Además, pagan impuesto de renta, pagan salud, pagan pensión, pagan todo lo que una empresa normal paga. Es que miren que el tema es que es un gana-gana para el Estado y para las personas, mejor calidad de vida y por donde quiera. Por supuesto. Hay muchas precooperativas en el país. Yo diría que más bien son pocas, también precisamente porque, es más, desde el concepto de proceso de paz, yo escribí alguna vez la necesidad de que a esos campesinos que solamente saben sembrar aquello,
¿Por qué no le damos capacitación a través de este tipo de forma asociativa y que él se vuelva emprendedor y demás? Y miren que el tema mataría un poco de pájaros de un solo tiro, no solamente lo que estamos mencionando, sino incluso se abre una oportunidad enorme para el país en ese sentido. Empezamos desde un concepto muy básico de pre, pues ojalá fuera cooperativa, pero si no se puede a través de una pre. Sí, señor. Muy bien. Carolina, ¿tiene alguna otra pregunta? Sí, señor. Por acá nos pregunta Sigifredo Caicedo, los más de 5 conceptos del Consejo Técnico sobre que los fondos sociales son cuentas patrimoniales, cuando ellos expresamente han manifestado que no se ajustan a un pasivo, entonces, ¿es el Consejo el que está equivocado en el concepto? Bueno, entonces recordemos una cosa. La ley 1314 tiene una escala jerárquica en el tema de norma. La escala jerárquica empieza por el Congreso de la República, luego empieza por los 2 reguladores que son el Ministerio de Hacienda, de Comercio, Industria y Turismo, luego abajo viene el normalizador, que es el Consejo Técnico, luego viene el supervisor, que son las superintendencias, y por último queda el preparador, que son las empresas. ¿Sí? En ese orden de ideas, quiero señalar que no se llama desobediencia civil lo que estoy diciendo, sino que el normalizador, que es el Consejo Técnico, sus conceptos no son vinculantes, son orientadores. Por lo tanto, si ustedes observaron detenidamente la diapositiva, nos estamos defendiendo con un decreto del año 2018 concreto que dice que todas esas características de pasivo la tienen los fondos sociales. No lo digo yo, lo dice el decreto que mencioné. Recuerden, no es desobediencia civil contra el Consejo Técnico, ni mucho menos, sino que nos apoyamos en la norma para defender el criterio profesional. Usted dice que los conceptos del Consejo Técnico no son muy vinculantes, o no son vinculantes. No son vinculantes, sí, señor. Así es. Bueno. Sí, hay que seguirlos, y las orientaciones son válidas, pero no son vinculantes, ¿sí, señor? Entonces tiene que ver con la siguiente pregunta que dice, ¿qué hacer si una organización solidaria es requerida por la DIAN acogiendo los conceptos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública si van en contravía, o sea, los que van en contravía con la Supersolidaria? Ahí tenemos un choque de trenes precisamente, hay un choque de trenes interesante, porque observen que el preparador prepara la información con el decreto que estamos diciendo, y el supervisor tiene exactamente el mismo criterio y así nos ha orientado y así está el tema. Entonces es un tema, en mi concepto, hasta ahora de juicio profesional, a menos que se emita un decreto que vuelva a vinculante el tema. Pero hoy día nos estamos apoyando en la norma para defender, y ustedes mismos observaron que esos 5 requisitos, aquí en Pekín, un fondo social es pasivo. Perfecto. Por acá tengo, la última que tengo acá dice, un sindicato le cobra a sus afiliados un porcentaje de administración. ¿Se considera ese porcentaje como pasivo o como ingreso? Lo que pasa es que recuerden que los sindicatos son una forma asociativa muy diferente de una entidad mutualista, ¿no? O sea, los sindicatos precisamente reciben sus cuotas de sostenimiento para sobrevivir y demás. En el caso de las cooperativas, ya lo que reciben es un capital de riesgo, que no es ahorro. Las que tienen ahorro y crédito tendrán ahorro en el depósito, pero cuando un asociado se vincula a una empresa de estas, cuando entrega su plática para el capital, ese es el capital de riesgo de él como codueño de la organización. Por eso es que él, como codueño de la organización, tiene la ventaja también de recibir los beneficios para sus gafas, para los pañales del niño, para educación en la educación cooperativa, para asistencia en el tema del COVID, bueno, todo el tema de balance social. Tengo una inquietud. Sí, señor. Las cooperativas, esa figura, sí, señor, ¿qué formalismos tiene? El decreto 1333 del año 89 regula todo lo que es una precooperativa. Entonces se le exige, miren, doctor Zula, yo quiero ser enfático en lo que voy a decir. Las fundaciones y corporaciones se registran en la Cámara, en la Gobernación, la Alcaldía. Este tipo de entidades no. Cuando se registran ante la superintendencia, le cuento, la superintendencia respira el cuello todo el tiempo, exige mucho. Hoy día formar una empresa, usted la forma, pero debe ser muy serio con sus administradores, con su revisión fiscal y todo, porque hay que estar reportando información permanentemente para el control que hace el Estado a través de la Superintendencia de Economía Solidaria. Entonces, con ese decreto que le acabo de decir, de allí en adelante se deriva toda la constitución de un organismo de estos. Por eso, pero ¿de quién dependen? ¿Cuál es su supervisor, ente supervisor? Eso, la Superintendencia de Economía Solidaria. Ante ellos hacen todo el tema de control de legalidad,
ante ellos hacen todo el tema del envío del estatuto para constituirse y demás, sí señor. Superintendencia de Economía Solidaria. O sea que tiene toda la complejidad pues de cualquier cooperativa. Como una empresa seria, común y corriente. Además de eso, que yo no estuve de acuerdo y varios no estuvimos de acuerdo, tienen que solicitarle a la DIAN todos los años actualizar la información, y uno dice, bueno, ¿y por qué eso no se lo piden a los San Andresitos? Y disculpen, lo digo de frente, porque es que ellos no tienen prácticamente supervisión de nadie, en cambio este tipo de entidades reportan trimestralmente, reportan mensualmente, reportan semestralmente, estados financieros y todo, y se le devuelve la información y más. Entonces, a mí me parece que en ese sentido también no hay inequidad, pero bueno, eso ya era otro tema para discutir, sí señor. ¿Tienen entonces personería jurídica? La personería jurídica, precisamente a través del decreto 2150 del 97, que te acabó con el tema de la personería, dice, mire, usted se reúne, hace su documento privado, con todo lo firman y demás, se registran, envían los documentos a la super y eso lo registran en Cámara de Comercio. Básicamente es el proceso para darle vida jurídica a una entidad de estas. NIT, todo con la DIAN. Todo, NIT, además los revisores fiscales también tienen el proceso de tener que ir a la Junta Central de Contadores y demostrar que no tienen antecedentes. Además hay otro elemento, SARLAF, no CIPLAF. Están obligadas a implementar el SARLAF y ese SARLAF de estas entidades es bastante exigente. Pero miren que son empresas formales muy bien estructuradas con un respaldo desde el punto de vista de supervisión en mi concepto alto, porque la superintendencia aplica gestión o supervisión por riesgos para hacer la supervisión que hoy día está ejerciendo. La idea suya no sería adicionalmente que estas precooperativas fueran de más fácil creación, organización, más simple, sin toda la complejidad que tiene un sistema cooperativo. Sí, claro, precisamente si ustedes observaron la propuesta de Confecop directamente cuando la ley es eso, ser un poco más y ahora que el tema de antitrámite se ha ido pues acortando caminos en ese sentido, igualmente este tipo de organizaciones. Es que, doctor Zulaga, si usted vio la opción 1, son personas con 0 ingresos y con 0 preparación en la vida, pero los volvemos emprendedores. Ya no van a seguir sacando el trapo rojo, sino que van a generar su propio ingreso y demás. No, perdón, Carlos Alberto, no los dejan volver emprendedores. Cuando usted llega y le coloca todos esos requerimientos, olvídese, nadie vuelve emprendedor en esas condiciones. Hay que acoger la propuesta de Confecop, sí señor, estamos de acuerdo. Muy bien. Carolina. Bueno, hay están las propuestas que nos ha mencionado. María Janet Castillo nos pregunta, ¿esas propuestas ya fueron enviadas a la Supersolidaria para su estudio? Fueron enviadas a la Presidencia de la República. Perfecto. Listo. Bueno, no sé. ¿Alguna otra pregunta, Hernando? Déjeme yo reviso. Disculpa, digo, Carolina, no a la super porque es que la Presidencia de la República y el Congreso son los que emiten la norma. Okay. Entonces, desde ahí en adelante, sí, con copia lógico a la superintendencia. Disculpa, gracias. Sí, pero la Presidencia, Carlos Alberto, usted sabe lo que es la Presidencia de la República con esos derechos de petición o esos requerimientos. Inmediatamente lo envía a la superintendencia. No, lógico, hay que enviarlo a los diferentes cuerpos y demás como copia del documento, pero básicamente también es como decirle al Estado mismo, oiga, pido que aquí estamos nosotros y podemos apoyar el proceso. Y son como alternativas de solución a la crisis, a la poscrisis, como comentamos. Sí, señor. Listo. Bueno, por acá tengo un aporte de... La idea. Tengo un aporte de nuestro fan número 1, el doctor Luis Raúl Uribe, que siempre está pendiente con nosotros. Entonces él dice, el sector cooperativo tiene reservas técnicas para asumir futuros problemas. La propiedad horizontal tiene el fondo para imprevistos que se están usando en estos momentos. ¿Por qué las sociedades anónimas y demás sociedades no tienen guardadas las reservas legales? Entonces habla del 10% de las utilidades para estos momentos de responsabilidad. Dice empresas, superintendencia, representantes legales, revisores fiscales, cámaras de comercio, DIAN, es el aporte de nuestro querido Luis Raúl Uribe. Bueno, entonces agreguémosle que el artículo 54 de la ley 79 del 88 obliga a que estas entidades del excedente que generen el 20% mínimo se va a fortalecer el patrimonio a través de la reserva de protección de aportes. Es obligatorio, ante pérdidas futuras precisamente. Y hay entidades, por ejemplo, en Antioquia yo conozco una cooperativa de 400.000 millones de pesos en activos y en el patrimonio, la mitad del patrimonio son puras reservas
que han ido acumulando en el tiempo, o sea que tiene una fortaleza patrimonial increíble. Y así varias cooperativas. Bueno, tengo una pregunta que puede ser la final. Vamos a ver cómo la responda. ¿Conoce usted grupos o cooperativas grandes que hayan sacado proyectos o ideas de apoyar a los afiliados en esta época de crisis? Porque mi experiencia en una cooperativa muy grande es que se le olvidaron, dejaron a que los bancos, si esa cooperativa tiene bancos, el banco resuelva el asunto, y entonces ellas se olvidaron e hicieron una cuestión muy simpática. Le dieron la oportunidad a los que no estaban afiliados desde hace 2, 3, 4 meses a que vinieran o sea, lo que empezaron fue a buscar fue clientela, no a apoyar a los afiliados que hace años tienen. Entonces yo le ¿Tiene quiero... alguna experiencia sobre eso Claro, o se les olvidó a las cooperativas? Me voy a alargar un poquito en esto, oiga. Las cooperativas no tienen afiliados, tienen asociados, son dueños. Bueno. En la que se afilia a un club o al Club de la América o al Cali. Aquí se asocian. Listo, primero. perdón. Sí. Segundo, no, claro, no, discúlpeme, doctor Zuluaga. Y lo otro es que nosotros en la firma somos revisores fiscales de organizaciones de economía solidaria. Y si a mí me llegan con el tema de que esta empresa le dio auxilios a uno que no es asociado, de una vez eso va al dictamen, porque es prohibido. Eso es para los dueños de la empresa y para la comunidad en general, pero para la comunidad en general, no para una persona que no es asociada y que no ha contribuido a la empresa, que tiene una necesidad, digámoslo así, comprobada, ¿sí? En ese orden de ideas, el circular 11 de marzo del año 2020 de la Superintendencia de Economía Solidaria dio instrucciones precisas a este tipo de empresas para cómo ayudarle al asociado con créditos, con plazos, con tasas, con refinanciaciones y demás, de tal manera que en el tema del crédito, la cooperativa tuviera un instrumento de orden legal para apoyar a la base social en el tema de crédito. Y también, pues lógico, impulsó, y si ustedes vieron la propuesta de Confecop, es que por este año el tema de fondo de solidaridad se pueda nutrir con más recursos, precisamente para atender al asociado y ayudarlo y sea consecuente con el modelo asociativo, ¿sí? Porque muchas cooperativas en este momento, producto, como la asamblea no se había celebrado en la mayoría todavía, no hay recursos suficientes en el fondo de solidaridad, pues ahora que se van a presentar las asambleas, o las que no, reitero, se van a presentar, tomar una importante suma de esos recursos que están dispuestos para ser distribuidos para focalizarnos en el tema de las ayudas que la base social requiere. Listo, muy amable. No, a ustedes muy queridos, Carolina, doctor Zuluaga. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy interesante la charla, muy interesante las ideas de las precooperativas. Gracias. Entonces, ojalá los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar, pues nos queden ahí todas esas iniciativas por emprender. Bueno, los voy a invitar a las charlas de mañana. Mañana tenemos a las 9 de la mañana. Continuamos con la situación de poder salir de la crisis y pues reinventarnos y afrontar lo que se nos viene. Entonces vamos a hablar de planeando tu negocio desde la estrategia y las finanzas con el doctor Gustavo Vargas. A las 11 de la mañana vamos a hablar de los efectos tributarios de las normas internacionales, cómo cambian las políticas contables. Esto lo vamos a hablar con Juan Fernando Mejía. Entonces, pues los espero mañana en estas charlas con Actualícese. Gracias por estar con nosotros. Esperamos poderlos acompañar en estos días de cuarentena que nos quedan. Vamos a la 4ª temporada, vamos a ver qué viene. Las personas que están preguntando acerca del material, doctor Carlos Alberto Rodríguez, usted nos facilita el material y nosotros lo ponemos en la página para descarga. Con mucho gusto. Perfecto, bueno, claro entonces sí. en nuestra página va a estar para hasta donde más podamos ese material, con mucho gusto. Perfecto, nuestra querida Janet Castillo también, si me lo envía a mí o a ella se encarga también de compartirlo ahí, le llega a casi todos. Gracias, María Janet. Listo, y las personas que hayan llegado tarde al video, recuerden que lo pueden volver a ver aquí en nuestra página de Facebook o lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, actualice ese video. Las personas que quieran tener acceso y no les llegue la información, en el canal actualiza ese video, le dan suscribirse y activan la campanita, ya así como toda una youtuber, activen la campanita. Entonces, para que les llegue la información cada vez que estamos subiendo los videos, que son entre 2 y 3 diarios. Entonces, bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, muchas gracias, Carolina, doctor Zuluaga. Muy amable por la invitación. Bueno, gracias a todos y nos vemos mañana en nuestras charlas. Chao, chao.